Hola Daisy, ¿cómo estás? Un gusto estar otra vez contigo para hablar de este tema que es súper importante ahora que hace muchísimo calor, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de manipulación segura de los alimentos, ¿verdad? Excelente. Bueno, hay que saber que en estas épocas de calor intenso, ¿verdad? Las intoxicaciones alimentarias se hacen mucho más presentes por las altas temperaturas, ¿verdad? Ya que se acelera justamente la fermentación de estos alimentos. Entonces tenemos que evitar llegar a estos problemas gastrointestinales que dan esas intoxicaciones como diarrea, vómitos, ¿verdad? Que generalmente llevan a la deshidratación también. Y por eso te quiero contar algunos puntitos de manipulación segura hoy para que la gente prepare en su casa sus alimentos. Te escuchamos, Licen, porque realmente en los últimos tiempos, o más todavía, vimos muchísimo ahora después de las fiestas de fin de año, más que nada, ¿verdad? Que hubieron casos de intoxicación, ¿verdad? Y bueno, obviamente no queremos pasar mal, entonces debemos de saber cómo manipular estos alimentos, así que te escuchamos atentamente. Exactamente. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta, lo principal y lo más simple de todo es la higiene de manos. La higiene de manos tiene que estar siempre presente, lavar las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos cada vez que sea necesario. Como hacíamos antes con el COVID, ¿verdad? Ahora nomás dejamos todo eso de lado, pero tenemos que volver, siempre tiene que estar presente, ¿verdad? Porque te acuerdas que antes las intoxicaciones y eso ya casi ni aparecían, ahora están volviendo. Cierto, tenés mucha razón. Exactamente, bueno, eso es lo principal, ¿verdad? Al momento, antes de cocinar los alimentos, durante y antes de comer también, ¿verdad? Otra cosa súper importante, lavar tablas y utensilios que utilizamos para cortar, para cocinar, todo antes de la cocción con agua caliente y jabón también. Lavar frutas y verduras. No hace falta usar desinfectante, otro tipo de sustancia, sino que solamente bajo el chorro de agua, unos cuantos segundos, bien para sacar todo lo que tiene de residuos, ¿verdad? Limpiar la tapa de los productos enlatados también antes de abrir, que suele tener microorganismos arriba, ¿verdad? Que no vemos, pero están presentes también. Eso es súper importante para evitar la intoxicación también. Otra cosa, separar. Vamos a hablar de separar durante la cocción la carne cruda de las cocidas. Cuando estamos preparando usamos las tablas. Sí. Bueno, siempre separar los alimentos frescos, por ejemplo, las verduras de las carnes crudas que tenemos y usar tablas diferentes para cortar esto. Así evitamos la contaminación cruzada. Algunas personas no saben esto, pero es súper importante hacer eso. Qué interesante realmente, porque hay veces, por ejemplo, te doy un ejemplo, cuando hacemos o preparamos las milanesas, por ejemplo, se le da ese golpecito a la carne que a veces, si vos no le pones un papel encima, te empieza a salpicar por todos lados y esa es una forma también de contaminar, ¿verdad, Licen? Exactamente, y tenemos lo que es alimentación cruzada, ¿verdad? De repente tenemos nuestra ensalada, estamos ahí aplastando nuestra milanesa, se queda todo el juguito de la carne y después encima nomás ya cortamos nuestra ensalada. No, entonces hay que tener una tabla para lo que son las carnes y otra tabla para lo que son otros tipos de alimentos, ¿verdad? Ya sea frutas, verduras, bien separadito, bien desinfectado también los dos, ¿verdad? Y nunca juntar también esto después de ya los alimentos cocidos con los crudos, o poner justamente lo que estábamos diciendo, la carne cruda sobre los alimentos ya cocidos, ¿verdad? Entonces separar bien también. Ok, excelente. Hay otras cuestiones que hacemos, Licen, discúlpame que te interrumpe, pero hay cuestiones así muy cotidianas que solemos hacer por practicidad y me pongo yo también como ejemplo, ¿verdad? Hay veces que ya de una vez, por ejemplo, limpiamos todas nuestras frutas, nuestras verduras, almacenamos en la heladera, ¿verdad? Y cuando vamos a usar directamente ya usamos así. Eso no es muy recomendable. Claro, en cuanto a la higiene, ¿verdad? De las frutas y verduras, es recomendable que siempre nosotros después de venir del súper, por ejemplo, lavemos bien los alimentos que traemos, ¿verdad? Justamente los enlatados también, sacar de la lata, poner en un recipiente, en un tupper para guardar en la heladera, porque ¿qué pasa? Nosotros lavamos todas las frutas y verduras, guardamos en la heladera, a veces los enlatados también ponemos en la heladera sin lavar, ¿verdad? El choclo, la arveja, y ahí es otro tipo de contaminación también. Nosotros tenemos que lavar antes de abrir la lata,
lavar bien lo que es la tapa, después sacar de su recipiente, colocar en otro y ahí meter en la heladera, ¿verdad? Okay. Acá también hay que tener en cuenta de repente la temperatura de la heladera, ¿verdad? Que tiene que estar a menos 5 grados, entre 3 a 5 grados es una temperatura ideal, segura, para que los alimentos se mantengan bien, ¿verdad? Si no está muy llena la heladera de repente. Y hablando de heladeras, Licen, bueno, nosotros sufrimos constantes cortes de energía eléctrica. ¿Qué hacer en esos casos? Si es que tenemos muchos alimentos almacenados en la heladera y bueno, ya van pasando muchas horas del corte de energía. ¿Cómo podemos hacer para salvar, por así decir, los alimentos que tenemos? Exactamente, bueno. Mira, si hay un corte de energía, por ejemplo, nosotros tenemos que saber que hay que tener ojo con ciertos alimentos, ya que son los lácteos, de repente la crema de leche, ¿verdad? Si esto pasa más de 2 horas a temperatura ambiente, ya hay que tener cuidado para consumir, ¿sí? Ver si no se cortó, si es así ya hay que desechar. Si no, lo que podemos hacer también es, de repente, si el hielo está todavía ahí, ¿verdad? Poner en un recipiente grande con hielo como para que aguante hasta que vuelva otra vez la luz, ¿verdad? Es una manera de poder recuperar otra vez nuestros alimentos tras un corte de luz, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, podemos hablar también del descongelar. Cuando descongelamos, algo que veo mucho en las casas es que solemos descongelar a temperatura ambiente. O la noche anterior ya sacamos nuestra carne y dejamos al lado, dejamos ahí al lado sobre la mesada para que la mañana siguiente ya esté blandita como para pisar. Eso es súper vulnerable a la contaminación, entonces tenemos que descongelar siempre dentro de la heladera. Bajamos el freezer en un tupper bien grande con agua fría, ahí descongelamos nuestras carnes, ¿sí? Entonces para tener más cuidado también. Tenés toda la razón, Licen, porque son cosas cotidianas que realmente caemos en el error de hacer por desconocimiento muchas veces, ¿verdad? Bueno, qué interesante realmente. Y es mejor consumir en esta época de altas temperaturas alimentos hechos por nuestras propias manos, o si no hay de otra cuando salimos a comer afuera. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Porque realmente nosotros no sabemos cuáles fueron los procesos de preparación de lo que estamos consumiendo. Claro, bueno, y siempre va a ser mejor consumir lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Porque nosotros sabemos el proceso que llevó, la higiene que se utilizó en ese proceso, entonces siempre va a ser mejor optar por alimentos hechos en casa en estas épocas, ¿verdad?, que hace tanto calor. Porque generalmente los alimentos que vemos afuera tienen muchos aderezos, muchas salsas, y cuidado también con eso, con esa temperatura, porque se suele fermentar muy rápido, ¿verdad? Entonces, si vamos a comer por afuera, optar por alimentos que preferentemente no tengan salsa, no tengan mayonesa, ¿verdad?, mucho aderezo. O si le vamos a poner, por ejemplo, que sea en el momento que vamos a comer, ponerle nuestros aderezos, ¿verdad?, con la salsita. Entonces, para tener en cuenta eso, ¿verdad? Pero también si nos vamos a comer por afuera, entonces podemos ver nosotros que la carne que vamos a comer esté bien cocida, que tenga un color marroncito, que no esté roja, que el pollo o la carne de ave que vamos a comer esté blanca. De repente, si vamos a comer un huevo revuelto, comer un sándwich de huevo, verificar que el huevo y la yema esté bien firme. Entonces son tips que podemos utilizar para percatarnos de que el alimento que estamos comiendo también sea seguro, ¿verdad? Ver la fecha de elaboración, la fecha de elaboración de los alimentos envasados también. Y otra cuestión también, bueno, tratar de ser un poco más detallistas, ¿verdad? Y no sé, de percibir con la vista o con el olfato, ¿verdad? ¿Cuál es la situación de ese alimento que estamos por ingerir también? De ese alimento, exactamente. Y optar por alimentos más seguros, ¿verdad? Alimentos cocidos, de repente que no estén crudos, verificar bien eso. De esa manera podemos cuidarnos un poquito más, pero obviamente no tenemos la posibilidad de cocinar en casa, ¿verdad? Totalmente. Así es, Daisy. Bueno, y ahora que estamos en la temporada donde queremos salir luego por todos lados también, hay que echarle un poquito más de ojo a todos estos detalles. Licen, no sé si querés agregar algo más, alguna recomendación, y de paso ya contanos cómo te encontramos en redes sociales también ante cualquier consulta. No, para que tengan en cuenta, ¿verdad?, de esos puntos súper importantes. Vamos a repasar, ¿verdad?, la higiene de mano, la temperatura segura de los alimentos, mantener siempre en 3 a 5 grados la heladera, cocinar a más de 70 grados Celsius, no juntar los alimentos crudos con los cocidos, cuidar los aderezos, las salsas. Ahora
en estos tiempos de calor. Y nada más que eso, Daisy, para que tengan en cuenta y se cuiden también. Me encuentran en Instagram como Micaela Lescano, B, con B larga. Excelente, Licen, te agradecemos demasiado tu tiempo por este nuevo contacto acá en Radio Venus. Y bueno, próximamente seguramente te vamos a hinchar de vuelta, porque siempre es importante tener en cuenta tantos detalles que de repente, como ya había anunciado hace rato, lo hacemos de manera cotidiana, ¿verdad? Y que a veces no nos damos cuenta de los errores que estamos cometiendo. Siempre aprendemos o recordamos algo, ¿verdad? Totalmente. Así es. Te mandamos un abrazo, Licen. Dale, hasta luego. Chao, chao.